volvió, digamos, a comentar por el asunto de el fotoperiodista y las chicas en el asesinato, en el multihomicidio de la calle Luz Aviñón. Como contexto, rápidamente les digo, en febrero, bueno, a ver, hay un festival que se llama el Hay Festival, es un festival de origen británico, y va a todas partes del mundo, a muchas ciudades del mundo. Y se llevaba haciendo en México desde hace 5 años. La primera sede fue Zacatecas y después, por cuestiones de logística de la ciudad, por cuestiones de hospedaje, de alimentos, de clima, de todo, se hizo en Jalapa. Okay. Yo fui a 2 años en Jalapa y la verdad es que es un festival aparte que ha venido gente como Salman Rushdie, ¿no? Como John Lee Anderson, Elmer Mendoza ha estado Daniel Johnston, o sea, no es nada más literatura, sino que son un montón de disciplinas. Entonces, lo que sucedió es que a raíz de la gran cantidad, esto es un hecho, de periodistas asesinados en Veracruz en últimos años, los mismos escritores, no todos, pero muchos escritores e intelectuales piden que se cancele el Hay Festival en Veracruz, en Jalapa, a manera de protesta. Y lo logran. A mí, yo no sé si se acuerdan, desde el principio yo les dije aquí, la neta es que yo no estoy de acuerdo, entiendo que sea una protesta, pero entonces la consecuencia es, no hay festival, no hay diálogo, los mismos, justo estos dos, a ver, ¿quién puede callar a Salman Rushdie? No, o sea, no me digas que él va a ser víctima. Oye, no vayas a hablar mal. Por supuesto que no. Él mismo hablaba de esta problemática. No había ningún tipo de censura en este festival. Entonces se cancela. ¿Y por qué se retoma el tema? Porque resulta que tras el asesinato de este fotoperiodista, pues uno dice, ¿de qué sirve que se haga una protesta y se cancele todo un festival si de todos modos están asesinando periodistas? O sea, eso debería ser una queja a nivel nacional, no nada más en un lugar. Y a final de cuentas yo creo que se castigó al festival y se va a llevar a cabo en México en un par de meses. Mismo va a haber autores, cine y todo, pero en diferentes sedes y no es lo mismo. Yo no sé ustedes qué opinen, porque esto causó mucha controversia. La gente que decía, no podemos apoyar ese festival. Pero el festival es otra cosa, ¿no? Ya acabé. Ahora quiero sus opiniones. Sí, lo que pasa es que, como bien dices, si no se abre el diálogo y si no se ponen las ideas en la mesa para poder hablar sobre lo que está sucediendo, es un hecho que va a seguir sucediendo y es un hecho que desafortunadamente hay muchos dimes y diretes al respecto de esta muerte o de estas muertes, porque no solo fue el fotoperiodista, sino las mujeres que estaban también ahí. Hay todo no hay con certeza qué fue lo que sucedió. Ese es el mayor riesgo. O sea, porque entonces existen todas las teorías de la conspiración, ¿no? Es que lo vinieron a perseguir desde Veracruz acá, y luego lo que había dicho el gobernador Javier Duarte hace un tiempo es que hay que tener mucho cuidado con quiénes son los periodistas que se están asociando y metiendo en el crimen organizado. A ver, hay que comprobarlo. Si estaban metidos en crimen organizado, hay que comprobarlo. Hay que esperar las pruebas toxicológicas también de las chavas y del periodista. Y es que, como dices, hay muchas cosas alrededor. Había una chica de supuesta nacionalidad colombiana, que ni siquiera Colombia está seguro si eran o no de ahí, que, entre otras cosas, decían que era de Cannes, parece que no era de Cannes, que era escort. En fin, hay todo alrededor de las muertes de estas personas y la forma en cómo se da el asesinato, pues bueno, hay muchísima controversia y no hay certeza sobre lo que haya sucedido. Mira, sin duda México es uno de los países donde matan a más periodistas, sí, increíblemente, que en otros países que están en guerra, en situación de guerra civil. Sí es penoso lo que pasa en México, aunque honestamente, pues cancelar o no cancelar un festival no creo que hace absolutamente ninguna diferencia. No la hizo. Entiendo que es a modo de protesta, pero una protesta podría ser escucharse sería mejor, ¿no? Al final del día, que no escuchar. Sí, claro. No sé a qué festival fuiste o a qué feria de libro fuiste cuando estaba en auge lo de Ayotzinapa, y que no se cancela, pero que hicieron eventos relativos a la protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa. Y se improvisó, o sea, a la hora que estaba el foro principal en el mero Zócalo de Oaxaca, justo donde están los de la sección 22, que no se mueven, aunque hay festival, hay un foro muy grande. Y entonces, a la hora que se da la noticia, ya se venía como manejando la información, a la hora que se da la noticia, pues se acabaron las presentaciones, pero ahí está el micrófono, ahí está el escenario, las horas que quieran. Aquí están las cámaras, aquí están los periodistas, hablaron los escritores y hablaron los ciudadanos. Entonces, de eso se trata mucho más, justamente. Y otra cosa, regresando al caso de aquí, ¿cuál es la bronca de lo que tú dices, Dani? Que
no confiamos en las versiones. O sea, si nos dan una versión punto por punto, aquí están las cámaras, aquí están identificadas las personas, examen toxicológico, a qué se dedicaban, qué hacían ahí, entonces, bueno, ya tienes una versión y puedes tomar tus propias conclusiones o decir, fue un asesinato, fue un ajuste de cuentas, fue lo que sea. Pero no nos dan eso completamente desmenuzado. Y por otro lado, curiosamente, las cámaras que estaban en el edificio no servían. Y hay un montón. Entonces, es una serie de no información que entonces genera todo un rumor y entonces alrededor de esto hay muchísimas versiones que tampoco sabemos ni quién ni cómo. Es evidente que nadie nos va a decir yo lo hice, eso es lógico, pero no hay una versión que tenga coherencia. Al principio no se daban ni siquiera los nombres de las demás chicas que estaban ahí. En fin, creo que hay como mucha nube negra alrededor de este hecho, ¿no? Y lo importante es que también, inmediatamente cuando se supo este asunto, se hizo este meeting, ¿no? En la Estela de Luz, hacia el Ángel, se habla mucho de esto y de lo único que puede, lo digo muy entre comillas, servir, es justo para subir nuestros estándares de necesidad de información. O sea, ya no es lo mismo. Periodistas asesinados ha habido toda la vida en todo el mundo, eso es un hecho. Pero no es lo mismo hace 40, 50 años en que se tenía a lo mejor una fotografía, llegaba el detective y daba su versión, al día de hoy, que hay tanta gente al pendiente de un caso como este, que claramente una cosa es, y no estoy justificando, pero una cosa es el basurero donde encontraron a los estudiantes, que es un lugar a la mitad de la nada, y otra cosa es la colonia Narvarte, con cámaras en el centro de la ciudad, o sea... Bueno, la situación de las cámaras que no funcionan de la colonia Narvarte, que levantó mucho sospechosismo también, es algo común en la Ciudad de México. Sí, pero hay muchísimas averiguaciones, sí, del Ministerio Público donde piden la cámara de tal a tal a tal y no funcionan. O son cámaras que tienen una visibilidad pésima, algunas. También. O sea, pero se me hace demasiada casualidad que 9... Ahí están las fotografías, todo el mundo puede ir. 9, 10 cámaras no sirvan. Esa noche se cayó el sistema, ¿no? Lo que pasa es que, como dices, se levanta el sospechosismo. O sea, en realidad puede ser que no sirvieran. Puede ser que no tuviera nada que ver todo lo que se está hablando alrededor. Todo puede ser. El problema es que no hay una versión que tú puedas decir, estos son los hechos, y no así confías. Sucedió, y entonces, de alguna manera, irte con una versión que sea mucho más lógica. Porque el problema no confías es eso. en la versión. Pasó lo mismo cuando da el parte Murillo Karam de lo de Ayotzinapa, dio todos los detalles y no le creían de todos modos. Y esa es la falta de credibilidad en las autoridades, que es muy dañina y que también es entendible a lo largo de la historia por la historia de este lamentable país. Y que sigue generando esta angustia en todo el mundo. Un desamparo, desamparo absoluto. La gente no confía en las autoridades, evidentemente ya no sabes a quién acudir si tienes algún problema. Pareciera que ninguna profesión es lo suficientemente segura como para dedicarte a ella, porque siempre hay alrededor cosas. Y bueno, en el caso de este hombre, bueno, había una historia detrás y por eso hay todo este lío y todas estas sospechas y quién fue y quién lo hizo. Sin embargo, bueno, tampoco sabemos qué fue exactamente lo que sucedió o a raíz de qué. Hay muchas historias alrededor. Y luego no caer en el discurso moralista, porque también lo he visto, ¿no? En los diferentes comentarios, desde tweets hasta discursos oficiales también. Oye, pues es que, saber, se andaban portando mal. No, como en el caso News Divine, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Ay, ¿qué hacían chupando? ¿No? ¿Qué hacían en el antro? A ver, no caigamos en el discurso moralista. No me consta nada, no los conocía, pero si hubieran estado hasta altas horas de la noche, si se hubieran estado metiendo mota o coca, si hubiera sido un escort, muy su problema. Estaban en una propiedad privada para empezar, sí, en una colonia, como ya decías, de las de clase media en la Ciudad de México, ni siquiera era una colonia peligrosa o de las que se presume que sea peligrosa. Entonces, no, ahora, ¿qué es lo que yo decía? Hoy por hoy cualquier colonia es peligrosa. Sí, sí, desafortunadamente sí, y eso es lo triste. Pero a lo que vamos es un lugar en donde pasamos constantemente los que vivimos en la Ciudad de México, pareciera que sin problemas, sin peligro, y bueno, adentro de una casa hayan estado haciendo lo que hayan estado haciendo. Eso sí no tiene nada que ver. Eso sí, y eso no les cuesta la vida. Y claro, si fueran, en el caso que fueran criminales, bueno, existe la ley y el criminal va a la cárcel, punto. Entonces, es por donde lo veas, es algo horrible. Anoche, justo también muy cerca de donde yo vivo,
Mataron a una señora, así en un restaurante también, pum, pum, 2 balazos. Ah, claro. Una señora de 42 años. En una taquería. En la taquería. Le querían robar el coche, ¿no? Pues entraron. No, entraron a la taquería y la mataron enfrente de su hija. De su hija, en la taquería El Negro, muy Se famosa. iban Directo directo a con ella. costillarle. Y ella tenía 2 estéticas. Lo que se dice es que querían robar su Audi, o bueno, su automóvil, pero bueno, en realidad lo que hacen es llegar directo con ella y también volvemos a lo mismo, ¿en quién confías? Es decir, si la señora si realmente le querían robar y fue una cuestión de seguridad y nada más, o si ya no sabes. Sí, si le quieren robar un carro, ¿para qué entras a la taquería, no? Es absurdo. Si no está dentro del coche, no tiene sentido. Pero bueno. Bueno, el asunto es, sí, justo lo único que nos toca es exigir versiones claras, o sea, que realmente, bueno, sí, en el mundo ideal, ¿no? O sea, simplemente la verdad y que sepan, o sea, que la gente sepa en todos niveles que las versiones ya muy oficialistas, por más rebuscadas que estén, ya no se las compra todo el mundo. No, la verdad es que cada vez hay más duda, falta de credibilidad, como dices, y bueno, un nivel de inseguridad que ya no nos permite confiar prácticamente nadie. Entonces, eso es lo peligroso, ya no en una ciudad, en un país como el nuestro, porque sucede aquí y en todas las ciudades del interior. Sí, y claro, que es un problema nacional. Exacto, es un problema de seguridad que estamos teniendo, además del económico y de todos los demás que tenemos alrededor de México, la seguridad está por los suelos. Que van junto con pegado. Aunque la teoría del sospechosismo es muy humana y se da por todos lados. Podemos ver lo de las Torres Gemelas. ¿Cuántos tipos de teorías de conspiración más absurdas se han creado en torno a este evento, ¿no? Absolutamente. Pero digamos que en el caso nacional, las 3 últimas cosas así fuertes, Ayotzinapa, el Chapo y esto. Sí, se vuelve ficción, un poco México ficción. Todo pareciera un guión escrito para hacer una película o una telenovela, porque además así vivimos, ¿no? Porque además hay un acceso también a cierta desinformación en redes sociales. O sea, desde el momento en el que la sociedad ya está exigiendo más respuestas, está exigiendo otra actitud de parte de las autoridades, no nada más salir a que den declaraciones que no responden absolutamente nada. Y la desinformación que existe en redes sociales, que porque yo conocí al hermano del primo y entonces me dijo, y entonces empieza a hacer toda una cadena de incluso retweets de cosas que ni siquiera están comprobadas. Exacto, versiones que la gente, con el acceso que ahora tenemos a la información y la falta de responsabilidad con la que todo el mundo puede escribir en una red social y decir es mía, y además todavía decimos en los perfiles, es a título personal, es lo que yo opino, pero con esa versión pues cualquiera dice lo que quiere y está bien, pero se hacen muchas versiones. Pues se hace una responsabilidad de oferta y consumo de redes sociales. Tú sabrás si le crees a este güey o no le crees, y así como a ellos les es muy fácil poner un tuit con su opinión o con información, también tú haces como un ejercicio de saber si le vas a creer a la primera o vas a hacer tu propia investigación. Y volviendo al tema, yo no creo que cancelar un festival o cancelar una manifestación de otro tipo, que en este caso es de cultura, de alguna manera de arte, sea la forma en la que de alguna manera debamos protestar. Creo que hay otras muchas formas en las que tendríamos que alzar la voz, que es lo único que nos queda a los ciudadanos ahora. Es decir, por lo menos poner el dedo en la llaga, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.